Muy buenos días, tengan todos y todas. De esta manera llegamos nueva vez con ustedes para agotar una jornada de comentarios, de informaciones y de reflexión para que entre todos, con la ayuda de Dios, aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Esta es la idea de Periodismo y Sociedad TV, que se transmite todos los días por el canal 19 en todo cable, en todo el país. Y estamos en las plataformas digitales que nos llevan alrededor del mundo. En Facebook Live tenemos 3. Ahí está Andrés Matos, está también Periodismo y Sociedad TV y Andrés Licho Matos. Esas 3 páginas nos retransmiten de manera simultánea. Usted puede, en cualquiera de los que esté ya como amigo, sintonizarnos. Estamos también en la plataforma del canal 19, Cinevisión, de www.cinevision.do. Estamos para Estados Unidos, en Dominica Network. Donde quiera que usted esté, nos puede sintonizar. Si le da la campanita de YouTube, en Periodismo y Sociedad, RDTV, le sale inmediatamente el programa y entonces usted comparte con nosotros esas ideas y nos ayuda a hacer los comentarios. Así que sean todos nueva vez bienvenidos y bienvenidas a este nuevo esfuerzo por interpretar la realidad que nos ha tocado vivir. Estamos hoy a 16 de julio, 16 de julio, en la mitad del mes séptimo, el mes de Julio César, ese gran emperador romano. Recuérdense que julio y agosto fueron creados por esos 2 emperadores, Julio César y César Augusto, para que tengan esos 2 meses, porque eran de 10 años. Hoy también se celebra en el mundo, está escogido como el día para preservar las serpientes. Es el día de preservación, de conservación de las serpientes. Debemos conocer su modus vivendi, sus cualidades, sus formas de actuar y sobre todo el papel de las serpientes en el equilibrio ecológico que hace. Muchos mitos que tienen las serpientes que nosotros debemos también conocer, porque mucha gente en los campos dice, bueno, yo me comí una culebra, ya me curé del pecho. Y si me dan aceite de culebra, me curé del pecho, no me va a dar neumonía. Y todas esas cosas dice la ciencia que no está probada como que eso sea verdad. Día de las serpientes. Hoy, por todas las naciones del mundo que pudieran preservarlas. Hay muchos tipos. No le voy a narrar esa larga lista porque tenemos un programa bastante nutrido hoy. Otra noticia interesante. Bueno, ayer el expresidente Donald Trump, que se perfila como un presidente, lamentablemente para todos los que no quisiéramos tener un presidente como él en Estados Unidos. Pero la realidad de Estados Unidos es diferente a la que usted vive en cualquier parte del mundo. Donald Trump se perfila como el presidente de los Estados Unidos a partir del 5 de noviembre. Ayer el Partido Republicano inició su convención para escoger el candidato presidencial y, como era lógico, no se conocían otras alternativas y Trump fue aclamado como candidato presidencial. Y ahí presentó su vicepresidente. Es lo más importante que yo creo que tiene la noticia de la convención de delegados que hacen los republicanos ayer. Y fue escoger a J.D. Vance. Este es el senador federal republicano de Ohio, del estado de Ohio.
Este hombre tiene 39 años de edad y tiene una carrera social y política con 39 años muy dilatada, con mucha reflexión. Se identificó, aunque él no lo sabía, se identificó con la política de Donald Trump, aunque era contrario a Donald Trump. Este es un hombre de extrema derecha y es un hombre conservador en extremo. Es antiaborto, rabiosamente antiaborto. Eso no lo hace ser de derecha ni de izquierda, pero es rabiosamente antiaborto. Proviene de una familia pobre, disfuncional, porque él no fue criado por sus padres, fue criado por sus abuelos. Su mamá era adicta a la droga y hubo que quitarle el niño y los abuelos lo criaron, pero lo prepararon como saben hacer los abuelos, criar para tener un buen futuro. Y en este joven, este niño, pues desarrollaron esa gran carrera. Prestó servicios militar en Irak y de allá vino y se matriculó en la universidad y se hizo profesional en ciencias políticas, licenciado en ciencias políticas y en filosofía en la Universidad de Ohio. Así que él, joven, se preparó y eso lo llevó a ganarse el sentimiento popular. Escribió un libro de su vida que fue lo que lo identificó o no, fue lo que lo retrató como un hombre extremadamente conservador en esa parte. El libro que narra su vida, pero es un cuestionamiento a las políticas sociales del Estado y cómo el pueblo lo ve. El libro está cifrado en que la gente que se condiciona solo a recibir la ayuda, la dádiva de los planes sociales del gobierno, allá le llaman el welfare y otros planes, ahora con el COVID salieron como 1000 planes nuevos. Entonces él condenaba y condena en su libro que la gente se acostumbre a eso, que no, cuando la gente recibe esa dádiva no le preocupa desarrollarse, no le preocupa trabajar, solo está como un pichón esperando que la madre le lleve la comida con el pico, esperando eso y no aspira a desarrollarse. Es más o menos lo que da el libro. Y el libro tuvo tanto éxito, que de ahí salió una película. Ahí. Así que tendremos en el Trump, un hombre ya bastante avanzado de edad, no luce que está afectado en términos de su avanzada edad, de nada. Él es así, temperamental, y un joven que parece que tiene mucho futuro en la política norteamericana. Llegar a la vicepresidencia y ejercerla con esa parsimonia como lo hizo Al Gore, le permite a usted llegar a ser presidente. Ojalá que él, Al Gore era demócrata, él es republicano, ojalá que él pueda y darle una novedad a la política norteamericana, porque la verdad que con estos ancianos, no porque los ancianos no sean buena gente, no porque uno tenga que quererlo, no, pero una política con esas ideas que tienen esos dos, como que no va a Estados Unidos a levantarse mucho. Eso es así. No es la edad, porque Jimmy Carter fue un hombre de más de 70 años siendo presidente. Jimmy Carter, creo que tenía cerca de 70 años cuando dejó la presidencia. Y fue un buen presidente. Y usted puede ver en muchos presidentes de Estados Unidos que han sido buenos a pesar de la edad avanzada.
no es la edad lo que lo determina, es la forma de pensar, es la forma de enfrentar los problemas sociales y económicos. La economía de Estados Unidos está muy mal, muy mal. Así es que lo dejo ahí porque tengo un invitado que puede hablar mejor que yo de la economía dominicana y mundial, que es el licenciado Apolinar Veloz, un economista reputadísimo a nivel internacional y nacional. Con él vamos a conversar ya el resto del programa sobre muchos tópicos de la sociedad dominicana en términos económicos. En breve volvemos con don Apolinar Veloz. Bueno, hacer un programa así fuera del aire es mejor, o bueno, es muy bueno también. Apolinar Veloz es un economista de mucha reputación en la República Dominicana, ha manejado políticas de Estado en el área económica, en lo que es la planificación, el área financiera. Ha sido asesor del Fondo Monetario Internacional, creo que del Banco Mundial. ¿Del Banco Mundial? No. ¿Para América Latina, para África? Bueno, con el fondo. Con el fondo. Y con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas estuve en Asia. Ok, pues usted ha sido un visitante de los continentes. Itinerante, sí. Así es. Eso le da mucha experiencia, porque no solo que usted lleva sus conocimientos, sino que también con las vivencias de cada uno de esos pueblos, usted acopia, usted se aprende mucho. Claro, por supuesto que sí. ¿A usted le ha pasado así? Oh, pero claro, no es lo mismo manejar políticas públicas en África que manejarlas en Asia, y probablemente tampoco lo sea manejar políticas públicas también en América Latina, de tal manera que en esos escenarios, en esos diferentes países, la política económica tiene sus características que lo sella cada uno de esos países, o sea, no es igual. Hay que ir con cuidado, hay que aprender cómo se hacen las cosas para recomendar algún tipo de política pública, porque no es igual hacerlo con un dictador en África que con un demócrata en África, o sea, es diferente. Hay una dicotomía, don Apolinar, con el desarrollo económico de los pueblos. Usted habla de democracia y de dictadura. Pero resulta, y yo no quisiera verme ahí, ayer que se cumplió el 22 aniversario de la muerte del doctor Balaguer, que era un semidictador, un dictador ilustrado. Pero él se caracterizó como los dictadores se caracterizan, por las construcciones de grandes estructuras y de grandes... Porque ellos sí entienden que el desarrollo, para tener permanencia, debe sustentarse en esas inversiones, esas cosas. Vienen desde el Imperio Romano con esas cosas. Sí, pero yo creo que todos los partidos políticos, independientemente de quién haya sido presidente, ha tenido el mismo comportamiento en la República Dominicana. Porque, vamos a ver, los presidentes dominicanos normalmente en los últimos años han sido apoyados, pero de manera muy evidente, del sector privado. Y prácticamente es el sector privado quien determina quién es el presidente, independientemente del partido aquí en la República Dominicana. Y son esas estructuras políticas lo que han permitido, digamos, dañar de manera sensible lo que es el ejercicio democrático en la República Dominicana. Yo no puedo encontrar, digamos, y lo digo a partir de Balaguer, porque Balaguer tenía decisiones que eran diferentes desde el punto de vista del origen. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando Balaguer decide hacer presas y hacer investigación en el área agropecuaria, lo hace para reducir el costo de la canasta básica y básicamente todo lo que venía del campo. O sea, aumentar la productividad agrícola. Más rentable la inversión del Estado. Más recientemente, las inversiones del Estado no tienen que ver con eso, tienen que ver sencillamente con negocios con el sector privado, que desarrolló a partir que fue un desarrollo bastante claro desde Leonel Fernández hasta la actualidad.
O sea, aquí los principales problemas de la población dominicana no se tratan. O sea, porque yo no puedo hacer un monorriel y mejorar la salud. Yo no puedo hacer una expansión de una carretera y mejorar la salud. Yo no puedo estar pensando en teleférico y mejorar la salud o la educación o cualquiera de los elementos fundamentales. Sin embargo, son servicios necesarios. Son servicios necesarios en el caso de que fueran a abaratar todo lo que significa el transporte, pero ese transporte es un transporte que es caro, principalmente porque en la República Dominicana yo entiendo que hay un teleférico que se puede hacer en Bolivia, donde bajar del Alto a la ciudad de La Paz, estamos hablando de 2.500 metros de altura. Entonces, es diferente, o sea, en Brasil, en algunas localidades, hacer un teleférico tiene sentido. Pero aquí es como una aldea que estamos todos cerca. No, aquí lo que habría es que pensar en mejorar el servicio público de transporte de una manera que sea más acorde con lo que es la superficie, el territorio de la República Dominicana. No buscarle negocio al sector privado, porque el sector privado lo que ha hecho siempre es negocio con el sector público y eso se ha afianzado a partir de todo lo que hizo Leonel Fernández y todo su partido, ¿no? Que fundamentalmente lo que buscaban era enriquecerse y lo lograron a partir de ese tipo digamos, de políticas públicas. Y obviamente el sector privado se ha acostumbrado a coger los mangos bajitos. Aquí el sector privado no habla de innovación, aquí el sector privado no habla de incremento de la productividad, aquí el sector privado no habla de tener mayor participación en el resto del mundo con exportaciones. El sector privado dominicano lo que ansía es tener un amigo en la presidencia o ansía tener gente que le permitan tener, digamos, de alguna forma acceso a los fondos públicos. No, el empresariado es un empresariado miope, es un empresariado que se ha dedicado a medrar los fondos públicos. Pero eso, usted es el economista y es el invitado. Pero la culpa todo no es todo, también depende mucho. Usted que es un experto en políticas públicas, pero también eso depende de la motivación que el Estado le dé en función de cómo yo quiero que tú te desarrolles sin necesidad de vivir de los fondos del Estado, de las facilidades que te da el Estado. Ahí es. Entonces, que viene como el Estado ha venido alimentando esa política parasitaria del sector, parasitaria entre comillas, que usted la ha descrito así, aunque no ha dicho el nombre, pero es el Estado el responsable. Y usted ha dicho algo importante, porque después de Leonel Fernández, aquí como que la economía fue manejada más abiertamente con esa política neoliberal de reducir al mínimo el papel del Estado en el desarrollo del país. Si la infraestructura, hacían un metro para sacar tierra, pero era más para ganarse los cuartos que para la eficiencia del transporte. Así fue que quedó. Entonces, la destrucción del aparato productivo del Estado, como todo lo que fue CORDE, todo lo que fue la venta de las empresas públicas que fueron regaladas. Entonces, a partir de ahí es que nosotros hemos como presentado como que hemos menguado en la inversión pública. Pero ha seguido, a pesar de que ha habido cambios de partidos en el gobierno. Es que eso ha seguido. Lo mismo? Claro, por supuesto. Y ha seguido lo mismo por el hecho del sistema electoral que tenemos. El sistema electoral permite que el sector privado tenga un aporte fundamental a las campañas electorales y eso limita extraordinariamente la escogencia de, digamos, líderes políticos que tengan una visión distinta del desarrollo económico. Aquí no ha habido desarrollo económico, aquí lo que ha habido es propaganda económica. O sea, cuando se habla del modelo, crecimiento que hemos el crecimiento no tiene ningún sentido cuando la población se empobrece. Si la población es pobre, ¿para qué entonces crecemos? Entonces no tiene ningún sentido hablar de crecimiento económico cuando la pobreza, los servicios públicos, el transporte no sirve, cuando nada funciona, cuando las empresas privadas hacen lo que quieren en la República Dominicana y lo que les da la gana. Te voy a mencionar un caso. Aquí se habla mucho de zonas francas. El principal contribuyente al déficit de la balanza comercial de la República Dominicana son las zonas francas.
exportan 7.000 millones de dólares e importan 25.000 millones de dólares. Entonces estamos sobre un sistema fracasado y de la misma manera es el turismo. Y estamos apostando... ¿El turismo en qué sentido? Igualmente, o sea... El turismo no viene a consumir, no produce beneficios. Sí, pero produce beneficios que se van para afuera. O sea, los dueños de esos servicios son gente que hicieron inversiones y que viven fuera. Y que la repatriación de capitales es importantísima. Es decir, ese dinero no se queda aquí. Wow, qué cosa. Entonces, esa es la economía que el sector privado entiende que desarrolla el país. ¿Quiénes son los principales, digamos, empleados del sector turismo? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el este del país fundamentalmente son los haitianos, los que son contratados. Hay un porcentaje elevadísimo. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque los haitianos son más inteligentes, porque los haitianos tienen mayor educación que la nuestra. No, porque sencillamente son más baratos. Tienen una, digamos, característica que no es común dentro de los dominicanos. Pueden manejar varios idiomas y parece que por esa razón muchos de ellos están suplantando a los dominicanos en ese sentido. Pero es por ser baratos también y porque sus derechos políticos y ciudadanos no son reconocidos en la República Dominicana, la mayoría de ellos son ilegales. Entonces, por esa razón, no podemos depender de sectores productivos que sencillamente lo que pagan son salarios de miseria. Podemos tener un crecimiento económico, pero lo que estamos haciendo es empobreciendo a la población dominicana. La concentración del ingreso en la República Dominicana es notable. Entonces, en ese sentido... ¿Y no ha cambiado en los últimos 20 años? No, hombre, que va a cambiar. No. Aquí se dan cifras, pero son cifras que metodológicamente las crean para dar la impresión de que estamos mejor. Por ejemplo... Son propagandísticas. Sí, es propagandística. Por ejemplo, para calcular, o sea, se toma el ingreso para calcular la pobreza de la gente. Pero una cosa es tomar el ingreso neto después que usted le quita los impuestos y otra cosa es dejarlo los impuestos para aparentar que el ingreso es más elevado. Y por esa razón se dice que la pobreza, obviamente en este gobierno bajó a 21 y ya estamos en 18. Y supuestamente sería por el crecimiento de la economía. Pero la mayor parte del empleo en la República Dominicana está creado por el sector informal, no por el formal, incluyendo las propias empresas privadas que son formales, no formalizan una buena parte de los trabajadores. Hay más de 100.000 trabajadores trabajando informalmente dentro del sector formal en la República Dominicana. De tal manera que no es justamente el sector productivo que está generando empleo, sino es la imaginación de la gente. Pero nosotros tenemos un presupuesto que hace 25, 30 años estaba en 300.000 millones de pesos, ahora está en 1 billón y algo de pesos. Pero eso le indica que ha habido un crecimiento en la actividad económica. No. Mire, fíjese una cosa. El 25% de ese presupuesto del gasto corriente se va en pago de deuda pública. Eso no hace ningún tipo de efecto en la República Dominicana. Fundamentalmente eso se va a gente que está en el exterior o a gente que está en el interior del país, pero que ese dinero forma parte de un plan de ahorro. Y como forma parte de un plan de ahorro no lo gastan, de tal manera que no tiene impacto en la República Dominicana, en la economía dominicana. Sí. En segundo lugar, está las transferencias sociales, que esas transferencias sociales se utilizan para ponérselas a los ingresos a la gente pobre y decir que le sacaron de la pobreza, pero no porque reciben un ingreso, un salario, que efectivamente lo saque de la pobreza. Y el tercer elemento es el empleo público. El empleo público es un empleo que es fundamentalmente político, es decir, para darle empleo a sus correligionarios políticos. Y ahora con el agravante de que el PLD a través no genera plusvalía ese empleo público. No, pero espere, con el agravante de que el PLD sembró a su feligresía en el sector público a través de la carrera administrativa, de tal manera que a esta administración le ha tocado incrementar la nómina pública. Y todos esos elementos lo que me dicen es que
la inversión del gobierno es una inversión pírrica desde el punto de vista de la cantidad que se dedica a la inversión. Pero además, si usted, digamos, evalúa toda la inversión, es fundamentalmente para un negocio privado, de tal manera que realmente el gasto público, si bien es cierto, ha crecido, no ha crecido para hacer que la economía dominicana avance, sino para hacer que la economía dominicana trate de, digamos, de tapar aquellos gritos de auxilio de gran parte de la población que no encuentra ni salud, ni educación, ni encuentra seguridad en la mayoría de los casos. Mire, don Apolinar, tenemos que ir a una pausa, pero usted ha desmedajado, ¿cómo es? Una madeja sí, que ha tirado ahí de la economía, que tenemos que seguirla discutiendo, porque a propósito, el presidente ha dicho que en el año 2036 él va a dejar una economía de 2 billones de pesos. Y yo creo que usted me eleve esa ilusión que me ha traído el presidente. Y viene una reforma que está como engendrando una profunda discusión de cómo hacer esa reforma. Vamos a una pausa, estamos conversando con el economista con una experiencia vastísima en el exterior y aquí en políticas públicas, don Apolinar Veloz. Con ustedes vamos a seguir hablando de asuntos económicos y con él. En breve volvemos. Bueno, he aprendido más conversando aquí tras bastidores con don Apolinar que lo que él ha dicho en público. Don Apolinar, yo le decía que el presidente Abinader, que evidentemente está encantando a la población y tiene una política económica que la población no la ha cuestionado. Eso quiere decir que la gente psicológicamente cree que le está yendo bien. Él dice que va a provocar el crecimiento de nuestra economía en 10 años, 12 años. A duplicarlo. Sí, al duplicar. Tenemos como 1 billón y algo. El Producto Interno Bruto. Ahora él lo va a llevar como a 2 billones y medio. No, él va a duplicar. Él dice que va a duplicar el producto. Pero ya Héctor Valdés desde 2004 hasta la fecha lo duplicó. La única medida que tiene que dejar es a Héctor Valdés que siga... ¿A Héctor Valdés? Sí, que siga, permanente. Que siga creando cifras. Digo, ha sido exitoso. Ha sido un creador exitoso de cifras. ¿De cifras? Sí. No cabe la menor duda. O sea, las cifras que él dice son cifras, ¿no? No, son cifras que son cuestionables desde cualquier punto, desde un punto de vista estrictamente económico. Vamos a ver. En primer lugar, hay insuficiencia de ahorro para financiar la inversión, de tal manera que hay que buscar dinero para financiar la inversión, porque el consumo de la economía dominicana es muy elevado, es aproximadamente 77% del producto, de tal manera que quedan 23 para ahorrar para la inversión, pero la inversión es de 30%. Hay 7% del PIB que hay que buscar para financiar la inversión. Hay déficit en la cuenta corriente. En este año son más de 4.500 millones de dólares, el año pasado fue de 6.000 y pico de millones de dólares, y para eso hay que buscar dinero también para financiarla. Bien. Hay déficit en el gobierno, y ese déficit hay que financiarlo también. Y parte de ese financiamiento él se ha beneficiado porque parte de la deuda pública, los dólares que han llegado se lo han puesto en el Banco Central. Porque él dijo... Para la cuenta corriente. No, eso es otra cosa. El asunto es para las reservas del banco. Porque el Banco Central no tiene ingreso en dólares. De tal manera que él no puede tener reserva en dólares a menos que haya una decisión. Que ha crecido, que le encontramos en 10, ahora en 14 sí, claro. Eso es verdad. Héctor Valdés dijo que iba a capitalizar el Banco Central. Y se han hecho 2 leyes. Sin embargo, lo que ha hecho es descapitalizar el Banco Central, porque lo único que ha hecho es que los pasivos del Banco Central, que son la emisión de los bonos que tiene el Banco Central, es aproximadamente de $1 billón. Y eso lo ha hecho, digamos, con un negocio, digamos, extraordinario con la banca dominicana, que recibe 10% del Banco Central, pero los que van y compran los bonos reciben 7%. Y si usted multiplica ese 3% por $1 billón, ¿sabe cuánto se está ganando la banca? Entonces,
Si colocamos todo eso junto, por ejemplo, la inflación. La inflación es un mero acto de propaganda del Banco Central. Usted quiere saber cuánto usted pierde, cuánto su salario pierde en términos de poder adquisitivo. Tome el índice de precio, que durante la pandemia, que es lo menos aconsejable que se hace, cambiaron la base del índice de precio al consumidor. ¿Qué significa que cambiaron la base? Cuando usted tiene, por ejemplo, un índice de precio que estaba en 130, ese 130 usted lo convierte en 100. Es decir, que de entrada usted le está quitando 30% y entonces ese 100 usted lo va a utilizar para calcular el aumento del índice de precio al consumidor en los años 30 ya pero entonces que le va a afectar. Que le va a afectar, pero él lo borró. No se va a notar. Pero él lo borró. Pero no se va a notar. Entonces él lo borró y ahora está en 127. Es decir, que en 4 años nosotros hemos acumulado alrededor de 27% de inflación desde el junio del 20 hasta la fecha. Entonces eso quiere decir que eso le lleva el 30% de su salario en términos de poder adquisitivo. Es decir, cuando usted va a comprar, usted compra 30% menos. Pero no se le ha resarcido eso en el aumento de los ingresos a los trabajadores. Pero al contrario, los trabajadores lo que... ¿Y cómo? Yo veo cada rato que le aumentaron, que tanto, que tengo un 20%. No, mire, déjeme decirle una cosa. La teoría económica que utiliza el gobierno de Abinader establece que el salario real de los trabajadores debe ser igual a la productividad marginal de los trabajadores. La diferencia entre el salario real y la productividad marginal de los trabajadores fue en el año del 2018, fue de 75%. Si va a haber algún aumento de salario para que el trabajador recupere el poder adquisitivo que tiene, debe ser de 75% el aumento. Aquí no se ha dado ni por asomo. Aquí lo que se dice es la inflación, y con la inflación es un engaño extraordinario. Entonces lo que le dan es aumento de 5 y 10%. Bueno, y eso es... Usted sabe que han querido sacrificar todo porque fue que esa pandemia y No, pero eso ha venido desde antes. Eso ha venido desde el año 92 hasta la fecha, se ha venido jugando con la inflación y los salarios de la gente. Mire, don Apolinar, usted ahorita me decía cosas, pues ya es un término que tenemos que hacer otro programa, porque el término del sustento de las exportaciones nuestras, con nuestra producción, con una política de servicio fundamentada en el comercio y en el turismo, yo no lo veo, yo no soy economista, pero no veo cómo el aparato productivo nacional pueda crecer, cómo se pueda beneficiar el Producto Interno Bruto de eso. O sea, yo no veo cómo están las exportaciones de guineo, de cacao, de oro. La del oro se mantiene y de otras cosas. Bueno, ¿de cuál? Vamos a ver. Barrick Gold saca por aduanas una cantidad de oro para refinar fuera, que usted no sabe la ley de ese material que se está sacando, usted no sabe cuánto hay de cobre, cuánto hay de todos los metales que se están sacando. Además de que el contrato establece que a no ser oro, todo lo demás es regalado. Entonces, después que ellos venden en el exterior, es que le pagan a República Dominicana. Y ellos deciden cuánto es. Y ellos deciden cuánto es. Entonces, un contrato de esa naturaleza y un gobierno que lo sabe, a mí me parece que, estamos igual que en la época de la colonia, que espejito por oro. Así, no, claro que sí. Porque Danilo Medina Danilo Medina hizo un contrato peor, malvado, porque permitió que se hiciera una segunda enmienda a ese contrato. Y en esa segunda enmienda, de cada $50 de aumento del precio de la onza Troy de oro en los mercados internacionales, la República Dominicana iba a recibir primero $3 de esos $3 de esos 50, y los 47 eran para Barrick. Y cuando el oro llegara a alrededor de $3,000 la onza, era que esa relación se iba a invertir. Entonces, eso fue sencillamente para darle mayor beneficio a Barrick Gold. Mucha laraca. Eso fue mucha laraca. Mire, don Apolinar, yo creo que te me dé brevemente lo de
la reforma fiscal que dice el presidente ahora que va a ser después del 16 de agosto, Ujú. él va a priorizar la reforma constitucional. Pero eso no quita que se amplíe la discusión de cómo hacer una reforma fiscal, porque aquí nunca se ha hecho. Lo que se han hecho son parches y reformas tributarias, Sí. pero una reforma que un grupo de economistas cree que no es necesario ampliar la tasa de interés del INDEVI, etcétera, que los evasores son suficientes si los controla para usted cubrir el déficit del presupuesto que tiene. No es tan sencillo como los evasores. O sea, hay una evasión en el impuesto sobre la renta de 60%. No solamente para firmas, sino también para personas individuales. Es además tener... ¿Es posible un gobierno enfrentar eso? Claro que sí, si quisiera sí. Pero yo creo que el Luis Abinader y su partido no se va a meter en hacer una reforma fiscal como Aún Obama, así, Luis no aspirando más. No, yo creo que no. Las exenciones fiscales son 340 mil millones de pesos mensuales, digo anualmente, y eso significa que esas exenciones fiscales han tenido una duración de más de 5 décadas, y eso era supuestamente para que el sector productivo no pudiera comenzar a competir, no solamente internamente, sino también internacionalmente. Reduciendo en la medida en que el sector... La duración de las primeras exenciones eran 10 años. Después le dieron 10 años más, y después le dieron 10 años más, y así va, el presidente Leonel Fernández le dio 10 años más, y todos le han dado 10 años más. Entonces, eso fue un incentivo de Balaguer. Ese fue un incentivo que le costó la presidencia. ¿A Balaguer? No, a Juan Bosch. No me digas. En el libro de Empresarios en Conflicto de Fran Boyapón se está establecido que el origen del golpe de Estado del 63 fue la aprobación de esas exenciones fiscales. Entonces, el sector productivo dominicano no ha avanzado para nada, a pesar de la cantidad enorme de dinero que el sector público se ha desprendido para darle a ellos, y ellos no han sido capaces de competir, bueno, solo con Haití, pero luego no han podido competir en ningún sitio. En el DERECAFTA fue un fracaso. O sea, las primeras informaciones que tuvimos del ejercicio del DERECAFTA... Se va a vencer ahora en el 25. Bueno, vamos a ver qué ocurre. En el DERECAFTA, sencillamente, Centroamérica tenía una balanza comercial positiva con respecto a República Dominicana. Entonces, los empresarios dominicanos son empresarios dominicanos en el patio, aquí, donde hay exenciones fiscales, donde ellos evaden el impuesto sobre la renta y donde hay cualquier otro tipo de regulación que se pueda hacer desde el punto de vista del Estado, como ellos dominan el financiamiento de las elecciones y de los candidatos, y tienen un representante en cada ministerio, pues evidentemente ellos pueden hacer... Están formando candidatos, cada grupo tiene un candidato. Cada grupo tiene un ministro, cada grupo tiene, la minera tiene gente en el Ministerio de Medio Ambiente, todo el mundo tiene gente en todos los sitios. Los que venden combustible tienen una persona sentada en el Ministerio de Industria y Comercio, todo el mundo tiene lo suyo. Entonces... Eso no quiere decir que haya corrupción, ¿no? No, enorme corrupción. ¿Cómo? Claro que sí, porque eso es lo que significa justamente. Por ejemplo, hay 2 resoluciones que tomó en el gobierno de Danilo Medina, el ministro que inicialmente estuvo en esa cartera, y que Ramón Chifador. No, de Danilo, el posterior a que es creo que Sabiñón, apellido... José Castillo Sabiñón, José Castillo Sabiñón, actual senador de Barahona. Sí, imagínese usted. 2 resoluciones que le incrementaron al GLP 22 pesos por galón. Wow. Sencillamente, ¿para qué? Sencillamente para financiar a los importadores de combustible que ampliaron, con ese dinero ampliaron los puertos y ampliaron también el almacenaje. El almacenaje lo permitía la ley, pero la ampliación de puertos no. Entonces el dinero se usó para eso. Entonces, y eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces el asunto es que políticas públicas
que sea, digamos, consistente con la mejoría de la situación de la gente, tiene que venir con un sistema electoral totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tiene que ver, ¿por qué? Porque la forma en que se eligen los candidatos de los partidos tienen que ver con la anuencia del sector privado. Porque yo financio, sí, fulano. Entonces, ese sistema electoral es obsoleto, es incongruente con la democracia, y pienso que si hay que fortalecer la democracia, hay que desvincular totalmente la política de los aportes de los empresarios. Porque ya eso se perdió, porque eso fue un esfuerzo al final de la vida de esos líderes que ustedes ven, de Bosch, Peña Gómez y si se quiere hasta Balaguer, de desvincular un poco la dependencia de los empresarios con los partidos políticos. Sí. Pero al final ellos murieron y se reincorporaron con mecanismos. No, yo creo que quien, digamos, fundamentó la política en eso, en demasía, fue Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández hizo que la política de nueva cuenta fuera de esa forma. Bueno, don Apolinar, ya nos están diciendo que tenemos que irnos. Yo lo que quisiera ver, si usted no me cierra la puerta para poder volver, porque a mí me ha gustado mucho el conversatorio. Bueno, perfectamente. Usted me avisa el dicho y entonces estaremos sí, por ahí. Vamos a traerlo. Gracias por este conversatorio. Gracias a ustedes por su sintonía. Y nos vemos mañana en otro programa estelar, Periodismo y Sociedad. Gracias, don Apolinar. Gracias a ti.